Entonces, por ejemplo, el movimiento. El movimiento es uno de las principales causas de que tengamos señales erradas. Ejemplo, más que en el porcentaje de duración, se nos mueve, es la curva. Entonces, un perro está saturando allí, ya le enseñé que este movimiento es importante tenerlo. Pero si el gato se movió, entonces esto empieza a hacer así. ¿Sí? Empieza a hacer esa vaina así, a fibrilar allí. Entonces, uy, ¿qué pasó? Y el número está en 90, 95, donde está. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasó? Ah, bueno, es que el paciente se lo está moviendo. Entonces, tengo oscilaciones erróneas, medidas erróneas de la oximetría. Entonces, eso hay que tener en cuenta. Entonces, el movimiento afecta la medición. No puedo tomar medición. Me dice 90 o 95 o 98, pero tengo estas curvas. No, tengo que esperar hasta que esté estable la curva. ¿Sí? Tengo que ver estable la curva. Porque recuerde que es más importante la curva que el numerito. El numerito me puede decir 100, por la curva me puede decir, hermano, está jodido. Está vasodilatado, está vasocostreñido, no hay buena presión cardíaca, no hay buen transporte de oxígeno en el cuerpo. Porque para que la hemoglobina fluya necesita que una presión, ¿no? Hay que empuje. Entonces, eso está, no, aquí no hay quien nos esté empujando, estamos vasodilatados. ¿Sí? No hay quien nos esté empujando. Entonces, mire qué le pone para que aumente la presión venosa o la presión arterial. ¿Listo? Tenemos otra, las bajas perfusiones, ya sea por medicamentos o simplemente por patologías. ¿Sí? Entonces, mire cómo el paciente frío me afecta la medición. ¿Sí? El paciente frío me afecta la medición. Entonces, debo entender, en la temperatura animal, no, aquí está en 35, está en 34, está hipotérmico. Entonces, cuando vengas a medir, es muy probable que yo encuentre mediciones mal tomadas. ¿Sí? Bien sea en su porcentaje o bien sea en su curva. Entonces allí es donde empieza el doctor a analizar si el problema está allí o no. ¿Cómo miraríamos para determinar si el paciente nos está marcando mal en la oximetría? Si no es una baja es porque tiene problemas de hipotermia. ¿Qué revisaríamos del paciente para decir que está bien y era solamente un artefacto? Le damos de oxígeno. ¿Qué le miran? ¿Qué le mira a usted a un paciente? Los signos clínicos de un paciente o los síntomas que me permiten determinar que hay un bajo flujo de oxígeno en su cuerpo. ¿Qué le permite? No puede respirar bien. Sí, fuerte de disneas. ¿Qué más? ¿Qué más pasa cuando el paciente empieza a perder saturación? Debilidad, dolor de las Cosas. Son los dos signos clínicos o los dos parámetros que revisamos en los pacientes con afección al sistema respiratorio. Que no haya disneas, ¿sí? Y que su perfusión, su color, su pigmentación no sea azulosa. ¿Sí? Porque el azul ya sabemos que es un síntoma de hiposaturación. Bien. Tenemos shock. Depende que está en el paciente que ya llegó politraumatizado, está choqueado, un shock séptico, un shock hipovolémico, un shock cardíaco, un shock obstructivo, que sea, nos puede afectar. El gasto cardíaco ya lo vimos, ¿cierto? La curva se afecta, ¿sí? Si tengo un gasto cardíaco afectado, un gasto cardíaco bajo, me tendría que mover la curva, ¿sí? En el entendido de que ustedes más que el número están mirando la curva. Ahora, esto es importante, no le pongan el caimán al perro en la lengua o en el labio que está, tiene como un lunar ahí, eso no sirve. ¿Sí? Donde hay un lunar negro ahí, eso no sirve. Tiene que estar en lugar sin pigmentaciones. ¿Sí? Por ahí hacemos una fotito. Manchas en la piel, cosas así, no sirven. Tenemos que tener la piel libre de... que ahí tiene
un absceso, no sirve. Que es que allí está despigmentado, no sirve. ¿Sí? O allá tiene una hiperpigmentación, no sirve. Hay que buscar un lugar donde no ocurra. Por ejemplo, este perrito, miren. ¿Qué le va a meter usted a ese animal el sensor en la lengua? Tiene que buscar un pedacito donde no tenga pigmentación. Por ejemplo, el chaucho que tiene morado. No le sirve. Le afecta la lectura. Inclusive hay estudios que dicen que la misma luz que emite, que tenemos en las clínicas, esa misma luz blanca, interfiere con la luz infrarroja, que hasta la misma luz. Hicieron un estudio donde quedó en el paciente a oscuras y con luz, y hay variaciones en la lectura, que supone debería haber sin luz, porque la luz interfiere en la señal del infrarrojo que está botando la Profe, señora. cuando un paciente se le toma y está en 95, pero al empezar y al final está en 90, no hay El paciente estaría dentro del rango, pero no sé si usted está en 95. Lo ideal es que se sostenga o se suba. Si el paciente empieza a desaturarse, que puede pasar, por ejemplo, el paciente viene mal, pero viene así. ¿Sí? Pues una respiración fuerte, como está mandando oxígeno, ¿sí? Pues está saturando. Pues llega un momento de agotamiento. Empieza el descenso el descenso de la saturación. Pero si se mantiene entre los 90, estaría todavía saturado. ¿Sí? Pero por el esfuerzo que tiene, lo debo suplementar. Por el esfuerzo que trae. ¿Sí? Porque está haciendo que haya poca disponibilidad de oxígeno. Es decir, usted tiene alta demanda, porque puede ser de que el animal, por ejemplo, puede pasar un poco traumatizado. Él puede traumatizar de golpe el carro, ¿cierto? El accidente, claro, volteó. Ese impacto genera una demanda de oxígeno. Genera una demanda de oxígeno por la inflamación que se viene, ¿sí? Por el shock, todo eso genera una demanda de oxígeno. Entonces hace que el animal ventile más para compensar la demanda, para mejorar la disponibilidad de oxígeno. Pero ese animal puede llegar el momento que se agote y ya la demanda sobrepase la disponibilidad. Entonces, en ese paciente hay que saturarlo, ya es por clínica y no por equipo. Porque dentro del equipo estaría bien, 90. O sea, subir se cayó a 90, ¿sí? Pero está bien, o sea, en el rango estaría bien. Pero en la clínica, ese paciente, yo debería ayudarle. ¿Me hago entender ahí? Yo debería ayudarlo. Porque usted dice, bueno, este man está todo, y despide y se cansa, se mantiene, se satura bien, pero usted sube el agotamiento. Entonces tenga que agregar oxígeno para que no se agote tanto, ¿sí? Porque quiere decir que ese animal está generando mucha demanda de oxígeno por el evento que tuvo. Esperamos que el tipo se calme, ¿sí? Estabilicemos, miremos que no tenga una hemorragia, que no tenga nada, y lo estabilizamos. Media horita de oxígeno, y si no es nada grave, si no es nada que afecte, que tenga compromiso pulmonar, pues debería sostenerse el animal. ¿No ves ahí? Entonces hay que ir a la clínica. Es la clínica. Aquí estas están transparentes de la metahemoglobina y la carboxihemoglobina. Los pacientes, usted sacó este paciente rescatado un incendio. ¿Sí? Un incendio y salió el paciente allá rescatado y lo llevan a la clínica. Y su merced de toma la saturación está bien. ¿Sí? Pues en sí anda mal. Porque usted lo ve disneico, el sistema está disneico, está ventilando mal y satura bien. Porque es que la carboxihemoglobina marca valores iguales como tuviera hemoglobina saturada con oxígeno, ¿sí? Por lo pesado que está la sangre. Pero hay una mala, el animal está desaturado. Entonces ahí entra lo que dice la muchacha, la clínica. ¿Sí? La clínica. Entonces me está marcando bien, pero sé que lo está mal porque está disneico, que tengo un esfuerzo, pero el me marca bien. Entonces simplemente es que la carboxihemoglobina, ¿sí? O la metahemoglobina, cuando son por metales, por fósforos, se pone pesada la sangre y el lector, el infrarrojo, para él eso está bien, no marca como bueno, ¿sí? No marca como buen saturado. ¿Claro ahí? ¿Alguna pregunta sobre la oxigenación? ¿Alguna preguntita? ¿No?
Hay unas imágenes de lo que les comentaba de los cambios de las curvas según las interferencias. Aquí tenemos una señal normal, un paciente con artefacto por movimiento, ¿lo ven? Entonces ese garrapillo allá desordenado, ¿sí? No hay curva, no hay nada, o simplemente un movimiento y el número está marcando bien. O a veces el número se pierde, el no detecta y se pierde. En los animales es bien complejo medir saturación. Usted se puede gastar fácilmente 10 minutos tratando de poder marcar saturación. Lo que está en servicios de urgencias o en la sala de hospitalización, que se tienen que dar rondas cada 2 o 3 horas para marcar medir estos valores. Eso es un chicharrón porque es que usted cogerlo no es fácil. Que se queda ahí, no se queda quieto. Que está el tipo ahí desmayado, es más sencillo, pero como están activos, es un chicharrón. Pero hay que hacerlo. Interferencia de señales y mide la baja perfusión. ¿Sí? Se pierde toda curva, ya casi que plana. Una hemorragia. ¿Listo? En los perros no usamos nosotros ese caimancito de hendidura. No usamos ese porque no nos sirve. Usamos el caimán, ¿sí? No el dedo de los humanos. No sirve el equipo humano para los perros. Tiene que ser para uso veterinario. El sensor es distinto, el tratamiento es distinto, el aparato es distinto. Si usted mete eso en un dedo humano que tiene una cavidad, ¿cierto? ¿Lo han visto? Tiene cavidad. No le va a funcionar a uno bien. No va a funcionar bien. Porque no tiene usted algo que le adapte eso. ¿Listo? ¿Dónde es la postura del caimán? Orejas, labios, lengua. ¿Sí? En el lijar también lo podemos hacer, pero en la base, en el ano también se puede hacer, en la vulva se puede hacer. ¿Sí? ¿Cuál es el problema? A más distancia del corazón, mayores interferencias. ¿Sí? Porque estoy muy lejos del corazón. Si estoy muy lejos del corazón, si me voy para lijar o me voy para el ano, la vulva, estoy muy lejos. El mejor es la lengua, pero puede ser casi que queda para los pacientes anestesiados. Entonces usamos acá. El último que está usando ahorita que funciona súper es el lecho inguial. O sea, coger la uña y ponerlo allí, solo en uñas blancas. La negra no sirve. ¿Sí? Entonces la uña, la garrita, canta la garrita, ¿sí? La uñita, entonces ponemos, no en esta forma, porque no nos debe buscar, podemos cambiar de esta manera. ¿Sí? Entonces así nos puede dar lectura. Uña blanca, uña negra no le va a servir. ¿Sí? Labios, que no estén manchados, ponerlos allí. Se hace a veces, ¿qué hacemos? Cogemos una gasita, lo mezclamos con alcohol y la ponemos para que nos ayude con la señal. ¿Sí? Se usa mucho para en veterinaria. Cuando tenemos pacientes anestesiados, le ponemos esto, es bueno. Si la anestesia va a durar 1 hora, hora y media, 2 horas, para tener una buena monitoría, cambiar de posición el clip, el caimán. Si su merced deja el caimán aquí en la lengüita 1 hora, hora y media, ya se está afectando la señal, porque ya ese caimán allí apretando ya empieza a bajar la perfusión, ¿no? Ya empieza a cerrar vasos, hacer constricción allí. Entonces hay que cambiar de posición y le darle cuando la lengua mete un poquitico porque la lengua se seca. Y entonces me empieza también a dar interferencias. Eso que tener en cuenta para la monitoría en el paciente que está en cirugía, y las cirugías largas. Hay cirugías de 30 minutos, como hay cirugías de 2 horas, 3 horas, y hasta más. ¿Sí? Entonces eso hay que tener en cuenta si estamos haciendo un monitoreo con un paciente, el tema de la saturación de oxígeno. Otro que está ahorita es la presión arterial. La presión arterial, ustedes como estén estudiando un poquito más arriba, se van a dar cuenta que ha cogido un auge en la clínica diaria impresionante. ¿Sí? Porque a medida que ya estamos usando estos equipos, estamos empezando a diagnosticar patologías como la hipertensión en pacientes jóvenes. ¿Sí? En pacientes jóvenes.
Entonces ya medir presiones arteriales se volvió casi de rutina en la consulta diaria. Antes uno le medía presiones arteriales solamente al viejito y al renal, ¿sí? Y al cardiópata, midiendo arterial. Y ahora no. Y ahora está cogiendo medidas presiones arteriales hasta los cachorros. Ya se está, ¿cómo se llama eso? Está sugiriendo que en su clínica el bebé que llega a consulta para vacunar, se está sugiriendo que ya empiezan a medir la presión arterial a ese bebé. ¿Sí? Si es su cliente, se hace su cliente para tener valores basales de ese paciente y para detectar problemas o cambios en el transcurso de su vida. ¿Sí? Entonces ya está pidiendo de que usted en la clínica diaria haga uso de la presión arterial como un mecanismo, como si fuera un fonendo, como si fuera el termómetro de la consulta diaria. ¿Sí? Pero pues todavía insistimos en mantenernos solamente porque también se vuelve, es algo de tiempo hacer presión arterial en los perros o en los gatos, es de tiempo y también requiere cierto manejo porque si no vuelve y voto errores. ¿Sí? En los gatos, en los humanos nos hacen una sola presión y ya, ahí está nuestra presión. En los animales no, nos toca tomarle 5 mediciones para poder sacar el valor de él. Entonces hace que la consulta se vuelva algo extensa y un problema ya de todas las personas que no tenemos tiempo, ¿cierto? Entonces yo venía a vacunar mi animal y vacuno y saliendo, no vengo de afán. Y pasarle presión arterial requiere una atención, un tiempito especial. Por lo menos tiene unos 10 minuticos allí con el paciente para tomar la presión arterial. ¿Qué patologías recuerdan o conocen que estén relacionadas con aumento de presión arterial? ¿Cuáles? ¿Por qué yo puedo tener un paciente hipertenso o por qué yo puedo tener un paciente hipotenso? ¿Qué patologías podríamos tratar al frente de ellas? De un hipertenso o un hipotenso. ¿En qué casos? Que recuerden que solo hay temas de semiología, ¿no? Hallar signos, síntomas e interpretar. Encontré pacientes con saturación de 80, 85, 89. El problema no era ese. ¿Cuál era el problema? Interpretar, ¿cierto? ¿Qué pasó? Con ese animal que está con 89, 88. Que numéricamente no es nada, ¿cierto? Del 90 a 88 no hay nada, numéricamente hablando. Pero clínicamente hablando es muy importante 88. Y lo vamos a ver aquí en presión arterial, los números también son muy importantes. Un dígito en arterial estará entre ser o no ser hipertenso, o estar o no hipotenso. Entonces, ¿qué patologías si la doctora llega y encuentra el paciente con una presión arterial disminuida? ¿Qué le hace sospechar? ¿Qué le podría causar que la presión arterial se caiga? ¿Qué podría ser? Digo, échenle cacuba, hermano. ¿Por qué? ¿Cómo el cuerpo mantiene la presión arterial? ¿Cuáles son los mecanismos para el mantenimiento de presión arterial? ¿Dónde están ubicados esos sensores que me permiten el cuerpo para ir sensando mi presión? ¿Cuáles son? ¿Dónde están? Yo. Caray. Caray, no, bueno. Caray. De ahí. Maldonado, suelta de cabello y piensa. ¿Está pensando? ¿Qué es de difícil ahí? Es el dibujo inclusive, mire. Ya les explicó ahorita algo de la presión también ahorita con el ejemplo de la manguera. Lo de la obesidad, esto, cuando así la arteria, que se disminuye también. Ahí también aumenta la presión arterial. ¿Dónde? En las arterias cuando
se encuentran en un nombre. Sí, por grasa. Sí, Se tapó. por grasa. O sea, la obesidad en animales. Ya es un paciente que tiene hipertensión. La obesidad es un problema de hipertensión. ¿Qué más? ¿Que no? Sí, es cosa de hipertensión. Es cosa arterial. ¿Qué más? ¿Qué más puede aumentar la presión arterial? Señora, el estrés aumenta la presión arterial en los animales. Por eso cuando vamos a medir presión arterial, el animal debe estar lo más relajado posible en el momento de medirla. ¿Sí? ¿Qué más puede aumentar la presión arterial? Señora, señora, señora. Pues no, aquí hablamos de animales, pero por eso, ¿qué me podría causar la hipertensión? Por eso nos causa la hipertensión. Así nunca lo habían leído, pero piénsenlo, ya ustedes dan 5 semestres. 5 semestres. Problemas renales. ¿Qué más? Cardiopatías. ¿Qué más? Hacia arriba, no, vamos hacia arriba, de hipertensión. ¿Qué más? El respiratorio no tanto. No tanto pegado ahí. ¿Qué más? El dolor. El dolor sufre la presión arterial vertiondamente. ¿Qué más? Las isquemias se deberían caer. Sí. ¿Qué más? Entonces, ¿qué tenemos? Estrés, obesidad, patologías renales, que es lo más normal, cardiopatías, que es lo más normal, ¿sí? El dolor, el trauma provocado por el estrés. ¿Qué más? Disminución de la bulimia, también me puede generar aumento de la presión arterial. Ya le explicaba que la arteria cuando tiene poquita que hace, vasoconstriñe. ¿Sí? Eso me puede generar aumento de las presiones arteriales. ¿Y qué me las podría causar que se me disminuya? ¿Qué podría causar la disminución de la presión arterial? ¿Qué se les ocurre? La deshidratación, profesor. La deshidratación, sí señor. ¿Qué más? ¿Por qué la deshidratación? ¿Por qué podría ser la deshidratación? Claro, no la puede bajar. Y drástico. Mire, pueden ver, muchachos. No sé si están dos a pensar o no quieren hacerlo, pero eso es muy sencillo. Esto es un vaso sanguíneo, ¿cierto? Pues bueno, por él viajan las células, ¿cierto? Ya les puse el ejemplo de la manguera. Piensen siempre en una manguera, la manguera de la casa. Si yo tengo una deshidratación importante, ¿sí? Hablamos de deshidrataciones importantes, del 15, 18%, ¿sí? Altas, ya que están a punto de desmayarlo ya uno. Esas me bajan la presión arterial, esas me llevan a una hipotensión. ¿Por qué? Porque bajan niveles de... Porque ya no hay nivel de flujo, ¿cierto? ¿Sí? Esta vaina se vasodilata. Inicialmente, en sus inicios, hizo vasoconstricción, ¿sí? Como mecanismo de respuesta, apenas noble, ¿sí? Pero posteriormente ella se va a hacer vasodilatación, ¿sí? Porque es que allí tenemos mecanismos de sodio, ¿recuerdan? Sodio, potasio, todas siguen funcionando, ¿no? Entonces, tenemos allí una vasodilatación, la hipotensión me da vasodilatación por disminución de la bulimia.
Porque resulta que la bolemia, ¿sí? En un paciente deshidratado, pues en inicios se van, cuando hay calor, se empiezan ellas a disipar, ¿sí? Es como si estuviéramos aquí acalorados, si estamos aquí acalorados, ¿qué hacemos? Nos abrimos, ¿sí o no? No nos pegamos, vamos despacio, porque me estoy sofocando, pienso lo más o menos así, ¿sí? Lo mismo le pasa a las células, ellas se empiezan a sofocar, se necesitan anchar ellas para poder transportarse, para poder moverse, se hinchan para ocupar más espacio. Entonces, eso hace que la cantidad de bolemia circulando sea menor. Eso me vuelve hipotenso. ¿Qué otra cosa sería tener en cuenta eso? ¿Qué más le puede dar una hipotensión? Piensen en el tubo sanguíneo. Piensen en el tubo sanguíneo. Recuerden que los tubos sanguíneos tienen una tensión normal ellos, ¿sí? Unas presiones osmóticas, coloidales, ¿sí? ¿Qué otra posibilidad me puede generar una hipotensión? Hipotensión. O sea que ya no se mantiene las presiones dentro del tubo. La otra muy usual, ¿cuál se le ocurre? Dígame duro. No le den miedo a hablar, hablemos porque es que quedo hablando solo. ¿Sí me entiende? Le quedó uno como pereza, uno aquí hablando solo. Hagamos un tintic y hablemos cháchara. ¿Algún trauma? El trauma genera más hiper. O sea, bueno, depende del tipo de trauma. Sí, porque aquí tengo un trauma abdominal, ¿sí? Ese trauma abdominal me genera una hipotensión aguerrionda. Sí, depende del tipo de trauma. Pero que cambiémosle eso aquí.